Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los güises y sensuales. Muy buenas tardes. De parte del equipo verde de la Universidad Bíblica Latinoamericana, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de reflexión. El año pasado iniciamos esta serie de conversatorios queriendo enfocarnos en la justicia climática como un llamado urgente a las comunidades de fe, a responder a los gritos de la creación. Y hemos estado trabajando varios temas. A encontrarnos ahora en el tiempo de Cuaresma, pensamos que sería muy interesante y importante hablar de las conexiones entre nuestros sueños, deseos para la creación de Dios y la vida litúrgica de nuestras comunidades. Entonces, es con mucho gusto que damos la bienvenida hoy en esta tarde a Ángela Trejo, que nos va a compartir el tema. Antes de eso, quiero presentar a las personas que estamos aquí del equipo verde de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que es un grupo de personas que trabajamos a favor de hacer de nuestra institución un modelo de la ecosostenibilidad urbana en este contexto y darnos raíces en un espacio, en un ecosistema específico a nuestro proyecto de reflexión teológica. Entonces, yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas, y también tengo el gusto de convocar el equipo verde. Mía Umaña es estudiante ya terminando su bachillerato en Ciencias Teológicas, y ella va a ser nuestra moderadora esta noche. También Marcos Hare y Jenny Bent son del equipo verde, trabajan en la parte que es el manejo de las relaciones con las comunidades alrededor de la universidad, y también nuestros procesos de manejo sostenible de los terrenos, incluyendo las huertas comunitarias. Y Miguel España, que está ayudándonos en un proyecto con una iglesia de acompañarles a desarrollar proyectos de justicia ambiental. Entonces, de parte del equipo verde, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Entonces, Mía. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar hoy aquí nuevamente compartiendo un espacio, y no solo un espacio, sino un espacio muy importante de acuerdo a la crisis que estamos viviendo hoy día con todo lo que tiene que ver con la justicia climática. Hoy nos acompaña la doctora Ángela Trejo. Ella es coordinadora y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Teología por el Seminario Luterano Habsburgo y maestra en Ciencias Bíblicas por la Comunidad Teológica de México. Ha colaborado en investigaciones históricas para la zona de Jalisco y ha escrito varios artículos en relación a la hermenéutica bíblica feminista. Es autora del libro Agar, Memoria Corporal de un Encuentro con Dios. Es una de las primeras mujeres ordenadas al pastorado en México por la Iglesia Luterana Mexicana. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en el Consejo Directivo de la Comunidad Teológica de México. En este momento es la coordinadora del Seminario Luterano Habsburgo, así como también es una de las coordinadoras de la Red de Mujeres de Justicia de Género para América Latina y el Caribe. Actualmente es alumna del programa de certificación de justicia climática en el Seminario de Pacífico, no sé si así se pronuncia, de la ELCA. Es profesora en el área de Historia de la Iglesia, Género, Biblia a partir de la experiencia con el Seminario de Pacífico. Ha impartido las clases de justicia climática en los profetas y ecoteología.
tanto en el Seminario Luterano como en la Comunidad Teológica de México. Es casada y a través de su hija y de su hijo ha entendido que luchar por un mundo mejor es prioridad para todos. Hoy día, entonces, tenemos como título para esta ponencia Justicia Climática como eje teológico en la liturgia. La justicia climática la hemos estado trabajando desde diferentes ejes y hoy toca precisamente el eje de la liturgia. Nosotros como comunidades de fe, como iglesia, como organizaciones basadas en la fe, tenemos una responsabilidad en este crisis que estamos viviendo. Tenemos que aportar desde diferentes ángulos y de diferentes maneras. Y hoy la profesora Ángela Trejo nos va a hablar un poquito de eso desde la fe y nos va a brindar algunas herramientas para poder trabajarlas. La profesora Ángela, les dejo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder compartir este espacio con cada una de ustedes, con cada uno. Me siento muy honrada de poder encontrarme en este lugar y pues agradecida por las personas que hicieron posible todo este espacio rico para poder platicar. Muy interesante el tema que se me propuso para poderlo trabajar aquí y déjenme decirles que como primer punto me gustaría poner en la mesa que traigo aquí la voz de dos grupos a los cuales yo compartí el semestre pasado y ahora en este en particular algunas materias específicas que desde el Seminario Luterano Augsburgo nos propusimos para poder colaborar y ser solidarios con todo este tema de justicia climática. Como ya lo leyó Mía Rocío en mi biografía, el semestre pasado tuvimos la oportunidad de trabajar el tema de justicia climática desde los profetas y algunos otros escritos en el texto bíblico. Y de ahí se generaron muchas propuestas, lecturas bíblicas y teológicas. Y en este momento, en este semestre, estoy trabajando para el Seminario Metodista de México también la materia de ecoteología, en donde justo estamos elaborando argumentaciones teológicas que ya están propuestas desde la justicia climática, por supuesto, pero apoyando mucho al grupo para que estos futuros pastores, pastoras, también puedan trabajar todos estos conocimientos teológicos y con una línea de justicia climática. Y ha sido muy interesante recuperar las experiencias que las alumnas y los alumnos han colocado dentro de todas las reflexiones del grupo. Y a mí me gusta mucho poder trabajar y visibilizar justo estas experiencias, estas voces que van surgiendo y que van haciendo. Por supuesto que también ha sido para mí muy importante ser alumna de esta certificación que el Seminario de Pacific me ha otorgado para poder participar. Y como institución teológica estamos también trabajando junto con otras organizaciones para poder formar una oferta académica en este sentido de justicia climática, ¿no? Que muy pronto todos podremos abordar y que sea en español, porque la mayoría de los recursos se hacen en inglés y bueno, estamos trabajando muchísimo para que esto pueda ser una realidad en español. Por lo cual, lo que voy a colocar y lo que voy a presentar, pues me parece importante poderlo mostrar y voy a pedir también que no nada más voy a hablar yo, sino que estaré pidiendo en algunos momentos en específico que podamos escuchar o las voces de los que están aquí en el grupo o también que puedan participar a través del chat en el Facebook Live, que sé que se está programando ya y que se está colocando para que todos y todas puedan participar. Dicho todo esto y en esta introducción, pues voy a compartir un pequeño PowerPoint, nada más que me sirva a mí como una guía para poderlo trabajar. Entonces, no lo puedo hacer. Déjenme ver si yo lo puedo. No, parece que no lo puedo compartir. Entonces, si alguna de mis compañeras que lo tenga por ahí
me puede apoyar, yo lo compartí, pero no importa, yo puedo empezar trabajando un poco desde Génesis 1, donde es realmente uno de los elementos que se utilizan para poder empezar a trabajar toda la cuestión de ecología, de justicia climática, de la creación y de la naturaleza. Este poema que vamos a encontrar desde el texto bíblico es un poema muy interesante, ya que se ha abordado en diferentes momentos bíblicos y teológicos para justo colocar en el centro el tema de la... Me parece a mí que en un primer momento se habló del cuidado de la creación, de la mayordomía o de la responsabilidad que las personas tendríamos o deberíamos de tener de manera muy clara hacia todo lo que nos rodea. Y voy a utilizar un documento que se creó, muchas gracias, que se trabajó en los 500 años de la Reforma Luterana, donde se trabajaron muchos textos, y uno de ellos fue este que se llamó La creación no se vende, que fue uno de los documentos importantes que la Federación Luterana sacó con reflexiones de diferentes personas que se trabajó en español, y voy a presentar algunos postulados, algunas ideas que surgieron a partir de este documento. Justo a partir de una autora llamada Bárbara Rossing, ella va a hablar y considerar que en Génesis 1 es importante rescatar la idea de que la creación es buena. Y que en hebreo, esta palabra de buena, de bueno, va a tener una fuerza considerable dentro de la literatura y que se puede retomar también dentro de toda una teología para poder basarnos en este término o en este calificativo. Porque no nada más es una posibilidad de decir que era buena porque sí, sino que abunda muchísimo más en que esta bondad, este estar bien, este shalom incluso, esta integridad, son necesarias para poder tener un abordaje mucho más completo de lo que significaría en una reflexión actual una justicia climática. No podemos acercarnos o no podríamos entender lo que significa el mundo o la naturaleza si de antemano no la estamos considerando como algo bueno, como algo hermoso, incluso algo necesario, que nos puede brindar, como está colocado aquí en las palabras que yo escribo, nos puede brindar la posibilidad de gozarnos y de admirar incluso de la belleza que representa lo bueno en esta creación observada en Génesis 1. Pero en todas las reflexiones que vamos a ir encontrando hay una invitación plena y una seguridad y certeza de que el ser humano también está incluido dentro de todo este proceso de justicia climática. Dentro de toda esta bondad, el ser humano va a ser parte integral de toda esta poesía. Y una de las reglas o uno de los puntos que a mi parecer van a ser básicos e importantes para poder trabajar desde una justicia climática es la relación amorosa, en el sentido de que cuando la autora coloca que Dios ve a toda criatura como buena, se inicia una relación de amor con las criaturas y con toda la tierra. En esta poesía, Bárbara Rossing observa a un Dios que está conmovido con lo que ve, que se conmueve de tal manera que puede proceder de su boca la palabra buena, que puede entender que todas las cosas están bien, que todo lo que él hizo está bien, es bueno. Nos podemos gozar en eso y nos podemos sentirnos admirados por todo lo bello que puede ser. Pero para mí la clave va a ser en la relación amorosa, en la relación de amor que debería de existir, al menos así es la propuesta inicial desde Génesis 1, que existe para podernos entender en esta bondad y en esto bueno
que fue el inicio de toda una transformación, de toda una creación. Cuando nosotras y nosotros podemos empezar desde ahí, me parece que podríamos entender entonces dónde ha sido el problema cuando hemos dejado a un lado toda la cuestión del amor. Debe de haber una relación amorosa entre los seres humanos para poder entender también y poder captar qué es lo que significa el ver la creación desde el lado amoroso y desde el lado bondadoso. Y para muchos autores y muchas autoras, y quienes estamos empezando a trabajar en todo este tema, consideramos que sí es posible pensar de nuevo en cómo trabajamos la cuestión del amor para podernos entender también como seres humanos y poder entender la naturaleza y toda la creación que Dios nos observó y poder hacer algo mucho más efectivo. En el momento en que hemos perdido la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, de la falta de misericordia o la falta de la gracia entre los seres humanos, es el momento en que se quiebra toda la posibilidad de poder entonces ver la creación, la naturaleza, desde lo bueno, desde el amor, desde la misericordia y desde la gracia. Ya desde ahí, con la utilización de estas palabras, vamos a poder ver y nos vamos a poder entender también cómo la teología fue basándose en estos conceptos para ir trabajando pues todos sus argumentos, ¿no? Si me ayudan, por favor, a poder darle a la siguiente imagen, a la segunda o tercera que está por ahí. Muchas gracias. Tenemos a otro autor, Larry Rasmussen, que es alguien que trabaja también toda la cuestión de la ética y que trabaja parte de ese documento que yo les mencionaba al inicio. Y él dice, el amor de Dios por la creación en Génesis 1 nos invita a entrar en cuestionamientos éticos complejos, a escucharnos unos a otros y tomar acciones audaces y proféticas para cuidar toda la creación como a nuestra prójima y prójimo. Desde la ética también se plantea la necesidad de una ética amorosa, la posibilidad de poder pensarnos de nuevo como seres humanos y podernos preguntar muchas cosas, pero sobre todo poder generar en el centro de todas nuestras argumentaciones teológicas la posibilidad del amor. El amor entendido como algo que nos va a movilizar para actuar, para ser audaces, para ser proféticas, para ser proféticos en el cuidado de toda la creación. Pero también para este autor, en todo lo que él va desarrollando, es muy importante, primero, entendernos como seres humanos que no hemos sido capaces de transformarnos en una relación amorosa, que no hemos sido capaces de entendernos y cuidarnos desde la parte del amor. El amor al prójimo, el amor a la prójima, el amor a todas las personas. Lo cual crea una serie de situaciones de las cuales pues todas y todos hemos sido testigos de lo que va sucediendo, llevándonos a cuestiones bastante violentas y que en el momento en que se nos pide, en el momento en que queremos ejercer un cuidado, un acercamiento a todo lo que nos rodea, pues no hay un entendimiento más allá, cuesta muchísimo trabajo poder reflejar lo que supuestamente tendríamos como seres humanos llenos de amor, de gracia y de misericordia. No es posible poder hacer y encarar hacia todo lo que está a un lado de la naturaleza o dentro de la naturaleza. Hubo dos preguntas que surgieron en este tipo de documento que se llama La creación no se vende. Una de las preguntas desde la ética fue, ¿qué significa decir que la creación de Dios es buena, incluso muy buena,
en un tiempo donde todo se vende? Y esta pregunta ha generado pues muchas respuestas y muchas reflexiones. Y tal vez tendríamos que trabajar un poco en esta pregunta también. Cuando todo se vende, todo, desde la conciencia, desde la palabra, desde la honestidad, la verdad, la mentira, todo tiene un costo, pero incluso también toda la naturaleza está a la venta, se ha vendido, se sigue vendiendo. ¿Cómo podríamos hablar que la creación de Dios sigue siendo buena cuando todo se ha vendido o cuando todo ha tenido un costo y cuando toda esta situación ha creado una interacción bastante complicada? Porque definitivamente no hay una armonía posible cuando solamente se ve un recurso económico o hay un control o hay un poder. Este mismo autor va a hablar sobre la economía, sobre una economía reflejada o interactuando en el cuidado de la creación también. Para Larry Rasmussen, la economía tiene que promover el bien común para que todos los bienes elementales comunes como son la tierra, el aire, el fuego, el agua, la luz, sean cuidadas y puedan ser todos estos bienes compartidos para todos y para todas. Incluso va más allá y el autor habla de una economía política que genere lo suficiente para todas y todos, no nada más para quedarnos en un empoderamiento de algunos grupos o personas, sino que impulse la posibilidad de pensar en que todo puede ser y es para todas y todos. Hablar de economía no significa algo solamente elemental como pensar en dinero. Realmente economía, viéndolo desde este punto de vista de justicia climática, nos invita a pensar en el bien común, incluso lo que significa la misma palabra, ¿no? El cómo poder organizar tu misma casa en comunidad, como este bien común, que pudiera ser para todas y todos lo suficientemente bueno, en donde todos pudiéramos estar y actuar de manera certera, solidaria y llena de justicia. El compromiso con el bien común es necesario para poder trabajar dentro de todas las sociedades y no nada más pensando en los seres humanos, sino que también se pueda generar hacia toda la naturaleza. Para muchos y para muchas, pensar en la creación de Dios entender de una manera errónea desde mi punto de vista que somos los seres humanos los que vamos a estar sobre la creación, esa idea ha causado muchísimo daño. Y realmente tenemos que entendernos que nosotras y nosotros como seres humanos somos parte de la creación y que también somos buenos y buenas. Y no nada más buenos y buenas, sino muy buenas, porque fuimos creados y creadas por este Dios que nos dio aliento de vida, que nos dio la justicia, todo su carácter, toda la gracia y la misericordia. Y Dios nos llamó buenas. Dios nos llamó buenos, junto con todo lo que está a nuestro alrededor. No somos un entes aparte, sino que estamos dentro de todo lo que a Dios le pareció bueno. Y estamos dentro de todo este concepto y dentro de todo este horizonte en donde Dios se conmovió de tal manera que dijo, todo está muy bien, todo es muy bueno, esto es fabuloso, es maravilloso. El problema ha sido que hemos perdido este contacto con la bondad divina, este contacto con lo amoroso, este contacto con la posibilidad de la reconciliación, y es ahí donde se ha quebrado la relación
Primero, pues con los seres humanos una relación de solidaridad, de relacionamiento amoroso, y se pierde también entonces la relación con la naturaleza. Y en este quiebre hemos sido egoístas, no hay amor, hay odio, hay otro tipo de respuestas mucho, mucho más violentas. Otra de las preguntas que surge a partir de este autor es qué pasos necesitamos dar que sean posibles en nuestros contextos para una reforma ecoteológica, pregunta el autor en el documento, y fue una pregunta que también se trabajó o se sigue trabajando dentro de muchas comunidades, de iglesias, en las clases, en los grupos que estamos pues intentando entendernos hacia dónde caminar y qué pasos dar. ¿Qué podemos hacer? Ya hay una ecoteología, hay ecofeminismos que van hacia toda esta parte, hacia toda esta reflexión. ¿Cómo abordar desde la teología? Y las palabras o los conceptos que yo coloco, que son la salvación, el anuncio, el pecado y el pacto, justo surgen de las reflexiones donde yo he trabajado en los dos grupos desde el seminario. Porque desde los grupos pudimos captar que la salvación, el anuncio, el pecado y el pacto finalmente son conceptos teológicos para entender todo esto que significa el evangelio, el acercamiento con la divinidad y el acercamiento con Dios. Entonces, bueno, ahí se abrieron muchísimas posibilidades de reflexión. Nos hicimos muchas preguntas que no necesariamente vamos a tener respuestas, pero que a mi parecer se colocaron dentro de, o se pusieron en la mesa de discusión para podernos conmover y para poder reflejar. Por ejemplo, la palabra o la parte de la salvación. La salvación, todos los alumnos, todas las alumnas que son de diferentes iglesias, es muy ecuménico toda la reflexión. Bueno, la salvación, la mayoría estuvimos de acuerdo en que lo centramos solamente en el ser humano. Y Dios nos salva. Dios nos otorga la posibilidad de estar bien con Él. Dios nos otorga, nos da por su gracia la posibilidad de estar en este espacio de perdón y de reconciliación. Pero todo se centra en el ser humano, en las mujeres, en los hombres, en toda la diversidad sexual, es decir, todo se coloca en un espacio. Pero trabajando nos dimos cuenta que la salvación también es posible para la naturaleza, para los animales. Y nos fuimos encontrando algunos pasajes específicos como en Joel o en Oseas, donde Dios hace pacto con las bestias del campo. Y eso impulsa entonces el deseo de seguir trabajando y de seguir reflexionando. Hay un pasaje en Oseas, capítulo 2, versículo 18. Lo voy a leer, eso es un versículo nada más. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Hay una palabra de pacto de Dios con las bestias del campo. Sí, está hablando de todo el proceso complicado que se vive en todo el texto narrativo de Oseas, pero este versículo es muy particular. Oseas 2, 18. Porque generalmente estamos muy acostumbradas y muy acostumbrados a que Dios hace pactos con varones en el Antiguo Testamento, hace pacto con Agar, una única mujer con la cual Dios hace un pacto con Agar en Génesis 16 y Génesis 21. Pero lo sorprendente y lo maravilloso del texto de los profetas es que también hay un pacto con las bestias del campo. Y el mensaje es directo para las bestias, para las aves del cielo y para las serpientes.
¿Y cuál es el pacto? Y la promesa de este pacto es que para estos animales habrá paz, porque dice, quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y podrás dormir segura. Toda la tierra podrá dormir segura, podrá estar en paz, podrá estar en tranquilidad. No nada más los seres humanos, sino que también las bestias del campo, las aves, las serpientes, pueden ser nombres simbólicos de los diferentes elementos que existen en el mundo, pero está la oportunidad y está esta voz profética a los animales para decirles, pueden dormir seguros también ustedes, porque voy a quitar la guerra, voy a quitar el arco, voy a quitar espada, estos elementos que eran de guerra, y ustedes pueden estar en paz. Ahí, entonces, consideramos que es un quiebre teológico también, porque este es un anuncio de salvación para los animales, para la naturaleza. Consideramos entonces que la salvación no es solamente para la humanidad en sí, sino que se abre la posibilidad desde el eje de justicia climática a que esta salvación es posible para las bestias del campo. Hay muchos textos, por supuesto, muchísimos textos. En el libro de Joel, un bellísimo texto profético de Joel, en donde se apela a los ancianos y a los jóvenes porque todo estaba destrozado. Los guías espirituales y líderes no habían hecho nada bueno. La población estaba devastada por la guerra, pero también hay una catástrofe ecológica, hay una catástrofe. Todos los ejércitos que habían entrado habían destrozado, era lo primero que hacían y siguen haciendo, ¿no? Destrozando los campos, los bosques, matando animales, todo está totalmente destruido. Y cuando el profeta Joel habla y apela a los jóvenes para que con sus visiones puedan seguir impulsando la esperanza, pero también llama a las ancianas y a los ancianos para que no dejen de soñar. Esto me impacta mucho. En Joel 2, a partir del versículo 28, les dice, no dejen de soñar, y sobre ustedes me baso y derramo mi espíritu para que puedan abrir camino y esto mejore. Pero justo el capítulo 2 también habla, después de toda la narrativa de una destrucción de la naturaleza, hay un anuncio maravilloso. Joel 2, 21. Y le dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid llevarán sus frutos. No tengan miedo. Hay un anuncio de parte del profeta a la tierra. La tierra se puede trabajar desde muchas formas, pero no nada más será para los seres humanos, sino que también está diciéndole, tierra, animales del campo, no tengan miedo. Todo tendrán lo necesario, tendrán sus pastos verdes, los árboles estarán llenos de fruto. Porque las guerras, lo primero, o los pueblos que llegan violentamente a otro espacio, lo primero que hacen es destruir la posibilidad de la comida. Entonces, pues, quemaban bosques, podemos observar varios textos que van a hablar en ese sentido. Incluso el pueblo de Israel va a tener desde la voz profética algunas reglas para determinar que si entrabas a otro lugar de manera violenta, guardaras a las hembras o a las crías de las aves o de los animales, de alguna manera para proteger las especies animales, aunque el daño se hacía por otro lado. Se dice, se habla que por favor se guarden ciertos árboles para que pueda haber algo para comer. Entonces hay una línea profética en este cuidado de la naturaleza, de la no destrucción
de la posibilidad de que las cosas pudieran estar mejor, aunque las guerras estaban llenas de muchísima violencia. Eso era posible, ¿no? Isaías también es otro de los, entre muchos, pero Isaías es otro de los que al inicio de su libro va a decir, ya no mates a ningún animal para los holocaustos. No queremos que sigas hablando de esto. Y bueno, Dios a través del profeta coloca diciendo, no me interesa más sangre. Yo quiero solamente tus manos limpias y tu corazón puro. No quiero más holocaustos. Y desde una posible justicia climática, desde una teología del cuidado y del bienestar, uno puede observar en estos versículos y decir, también hay un cuidado por los animales. Dios no quiere que esto siga sucediendo. Lo que está pidiendo es un actuar de manera justa, bondadosa, amorosa y misericordiosa, no a través de los animales, ¿no? Entonces, ahí se puede colocar la posibilidad de un cuidado. Cuando nos acercamos a las teologías ecofeministas, a todas estas posibilidades, porque la teología es tan amplia que ha dado muchas vertientes para poder hablar de esto, siempre vamos a encontrarnos con la palabra justicia, justicia de género, por ejemplo. Y en el Antiguo Testamento, la palabra justicia se puede trabajar, sí, de muchas maneras, pero la justicia de Dios es aquella que da lo que las personas necesitamos, no lo que nos merecemos. Entonces, para Dios la justicia es darnos lo que necesitamos. Por eso vamos a ubicarnos desde la justicia climática. ¿Qué necesita la tierra? ¿Qué es aquello que vamos a ejercer para el cuidado? ¿Qué necesitan las personas que están siendo perseguidas, violentadas, como en este caso las mujeres o muchas personas alrededor? Es una justicia de género. No podemos hablar de justicia climática si no abordamos justicia de género, justicia para todo el cuidado, y erradicar todo tipo de violencias. Y ahí volvemos al inicio. Si el relacionamiento amoroso no es posible para evitar las violencias hacia las mujeres y hacia todas las personas con diferentes opciones sexuales o de sexualidad, si no ejercemos y trabajamos desde el amor, es muy complicado que podamos hablar de justicia climática. Mientras esto no sea posible entre los seres humanos, el relacionamiento amoroso y misericordioso, va a ser muy difícil trabajar desde las teologías si no lo trabajamos desde la parte amorosa, desde una posibilidad de un pedir perdón, de una reconciliación. Que este es otro de los puntos que se pueden ir abordando. La posibilidad de la reconciliación entre los seres humanos para que haya una reconciliación. La posibilidad de pedir perdón, el espacio para entender que hemos cometido un pecado, es decir, aquello que nos ha alejado de Dios, de lo bondadoso, de lo amoroso como seres humanos, y que también trasladamos este tipo de ejercicio pecaminoso hacia la naturaleza. Y esto ha roto muchísimas relaciones y ha roto muchísimos espacios y no ha sido posible poderlo ejercer desde la parte amorosa. Me gustaría que pasáramos a la siguiente lámina, por favor. Para caer hacia la parte de la liturgia, con todas estas pistas, sugerencias que han estado surgiendo, hay muchos escritos allá, ahora hay muchos recursos que nos van a plantear de diferentes maneras lo que es la liturgia. Y hablando, por ejemplo, decían ustedes, estamos en tiempo de Cuaresma,
donde se desarrollan muchos recursos litúrgicos que nos llenan de mucha alegría y de posibilidades de cómo vivir estos tiempos. Las liturgias, que la misma palabra me encanta lo que significa, ¿no? Es obra del pueblo. La palabra liturgia significa esto, obra del pueblo. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hacemos como comunidad para celebrar el amor de Dios? Ese es el centro de la liturgia. ¿Cómo lo vestimos? ¿Cómo lo coloreamos? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo hablamos? Depende de cada comunidad. Pero el centro de la liturgia es el amor, celebrar todos los días el amor de Dios. En el caso de muchas iglesias, hay dos actos litúrgicos muy importantes que se consideran como sacramentos. Yo sé que para otras iglesias, otras comunidades de fe pueden ser otro tipo de posibilidades. Me centro en dos que son como las más comunes. Desde una lectura de justicia climática, teológica hacia la liturgia, se invita, por ejemplo, que en los actos sacramentales del bautismo podamos incluir la posibilidad también de generar una liturgia que hable de la justicia climática. ¿Por qué? Porque el elemento del bautismo, por ejemplo, es el agua. Y cómo comprometernos desde el bautismo, ya sea desde que somos niños y niñas, o si hablamos de bautizos ya cuando somos más personas adultas, cómo generar desde esto tan doctrinal, desde esto tan bíblico, esto que nos caracteriza como comunidades cristianas, cómo generar un compromiso en nuestros bautismos con una justicia climática. ¿Por qué no colocar dentro de todos estos elementos y darle un énfasis fuerte al agua, lo que significa el agua dentro del bautismo? ¿Por qué no, y aquí ya estoy siendo como mucho más creativa, ¿por qué no hablar en los bautismos o en las liturgias bautismales de la posibilidad del cuidado de nuestros ríos, de nuestros lagos o de nuestros mares? Se ha hecho, se ha podido hablar, se ha podido abordar, no es muy común todavía. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que me escriban en el chat, en este momento, los nombres de ríos o mares o lagos que estén cercanos a los suyos, ya estamos visibilizando todos estos espacios de agua, de vida, que por lo menos podemos conocer sus nombres, o aquellos ríos, mares que están en peligro de extinción. Los podemos nombrar, podemos escribirlos, podemos abordarlos y colocarlos en una liturgia bautismal, no los de todo el mundo, pero sí los de la región donde yo vivo, y comprometerme desde este espacio de bautismo y enseñarles si son niños y que como comunidad de fe podamos abordarlo como un compromiso de cuidado desde nuestros espacios que nos dan agua. Cuando pasamos al tiempo de la Eucaristía, que es una palabra que me gusta mucho para el tiempo de la Santa Cena, y la Eucaristía significa dar gracias, y es muy lindo. El acto de la mesa, el acto de la comunión, no como un acercamiento en donde alguien va a quedar excluido porque no hizo tal curso o porque no dijo tal cosa o no pidió perdón, sino como el acto de la mesa de vida, como el acto de la mesa de la paz, donde está el pan, donde está el vino, símbolos para el tiempo de Jesús, símbolos de que Dios había estado con ellos y habían podido tener la cosecha bondadosa y tener eso en la mesa. ¿Por qué no también hablar en la mesa o colocar? Gracias por los que están escribiendo los nombres, de verdad lo aprecio mucho, yo los estoy leyendo. Pero ¿por qué no colocar en la mesa de la Eucaristía también un compromiso fuerte de la tierra, de los frutos de la tierra, de que la mesa de la comunión
Está ahí presente el pan, el trigo, la cebada, el maíz, no lo sé. Si está el vino, la uva. Estos símbolos que eran tan fuertes para la cultura en donde Jesús vive y que ahora hemos podido inculturizar las liturgias y que hemos rescatado elementos que nuestras propias regiones nos dan, como, bueno, voy a hablar de México, el café o el té, o una bebida muy mexicana como es el atole, o algo para comer, puede ser el pan o fruta, no lo sé. Cómo generar dentro de esta liturgia estos compromisos también en el momento en que pedimos perdón, en el momento en que damos la paz. Y ahí fue un elemento que para mis grupos nos llamaba mucho la atención, porque una de las autoras que leíamos decía, ¿por qué no ofrecemos la paz a los animales? ¿Por qué no en el momento en que nos damos la paz entre los seres humanos, recordamos y hacemos un acto de compromiso y de paz también a la naturaleza? ¿Por qué no volteo hacia un animalito que esté cerca de mí y le ofrezco la paz? Porque la paz no es solamente para mujeres y hombres, para la humanidad. La paz, como ya lo leíamos en algunos ejemplos proféticos, la paz, la tranquilidad, la posibilidad de estar bien, está para todas, todos, para toda la naturaleza, para toda la tierra. Me parece que como iglesias hemos centrado esta parte eucarística solamente para nosotros como humanidad, pero creo que puede abrirse la posibilidad para decir, genero a partir de esta mesa compartida y esta mesa de la paz, genero la paz también a quien está a mi alrededor, a la naturaleza, a los seres vivos. Esas son como posibilidades. Ahora, la liturgia no es nada más un espacio que queda en los templos. Y el tiempo de pandemia nos enseñó que los espacios litúrgicos se movieron. Porque cuando no pudimos accesar a los templos, aprendimos esta sociedad, porque en el texto bíblico lo vamos a ver constantemente, aprendimos que el espacio litúrgico también se puede crear en nuestras casas, a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de estas reuniones virtuales. Y entonces aprendimos a adornar nuestras mesas, a poner una cruz, a poner el pan para celebrar la comunión incluso a través de lo virtual, que fue algo que nos movió a muchas y muchos, que nos movió a repensarnos como comunidades a pesar de que no estábamos reunidos en un centro específico como era el templo. Pero la liturgia también es parte de nuestra vida. Nosotros vamos generando espacios que son importantes para nosotros para diferentes momentos. Y leía un artículo y de Elsa Tamés que planteaba la posibilidad que desde Cantares es posible observar toda la naturaleza, porque para esta pareja amorosa que el poema de Cantares nos plantea, y cuando uno se acerca al texto, en todos los espacios donde ellos se aman, se mencionan frutas, plantas, y la naturaleza está colocada. Es impresionantemente bella la escena en donde en todo momento en los que el hombre y la mujer están hablándose entre sí, están haciendo el amor, se están acariciando, se están buscando, se están extrañando, los elementos de la naturaleza, de las frutas, de las flores, están colocadas ahí. Y en estos espacios de vida, donde generalmente hemos hecho a un lado todos estos elementos desde todos nuestros orgullos y nuestros controles, este texto de Cantares, si lo pudiéramos leer de nuevo desde una visión de justicia climática, nos recuerda que la vida va junto con estos elementos, junto con la naturaleza, junto con la creación. Y en una relación amorosa de esta pareja, ellos lo incluyen, tanto la mujer y el hombre los incluyen para desearse lo mejor.
para decir que se sienten bien, para decir que quieren placer, que se sienten placenteramente bien. Y están ahí colocados estos elementos de manera integral, de manera ordinaria, común para ellos. E incluso pudiéramos observar que es una alternativa o es una narrativa de muchísima fidelidad y compromiso entre los dos, sin estar casados, porque no están hablando ni de boda, ni de que son esposos, ni de que querían hijos. Es el único, es un poema al amor, al placer, al acto, al erotismo, al hacer el amor, al sexo. No están hablando de tener hijos, sino es el puro placer corporal, pero también incluidos todos los elementos de la naturaleza. Otro ejemplo, ya para ir acabando y poder abrir el espacio del diálogo, son las narrativas en los evangelios donde se comparte el pan y el pescado. Jesús constantemente, los 4 evangelios por lo menos, le gusta mucho sentarse con la gente en el campo y compartir el pan, el pescado. ¿Recuerdan estas narrativas? No hay siempre tanto para comer, se da la posibilidad de poder compartir, los agrupa, se sientan en el campo, porque han sido personas que han venido de muy lejos, probablemente han caminado mucho y tendrán que regresar con un camino largo. Este espacio litúrgico donde te vas a sentar, donde vas a poder compartir la palabra, vas a poder hablar, tú vas a poder escuchar, podrás ser escuchada, escuchado, vas a poder compartir, vas a poder saciar tu hambre. Hoy, después de la pandemia, el tema del hambre es un tema de nuevo puesto en la mesa de muchas agencias, organizaciones e iglesias. Algo que se pensaba que se había erradicado está colocado en el centro. El mundo tiene hambre. Teniendo tantos elementos para compartir, tanto que dar de comida ante economías injustas y poderes que se han enriquecido de manera injusta, hoy el mundo tiene hambre. Falta de trabajo, crisis económica, crisis de migración ha creado el hambre de nuevo. Y una compañera pastora de Honduras me compartió la historia de que ella estaba en una iglesia y le llamaba la atención que justo cuando celebraban la Santa Cena venía más gente en ese culto. Y cuando comenzó a platicar con las personas, específicamente con niñas y niños, fueron quienes le dijeron que iban a la Santa Cena, aunque sea para comer ese pan y ese jugo, porque no volvían a comer en todo el día. La mesa de la comunión tendría espiritual nada más. El hambre de verdad, real, el que hace que nos duele el estómago, el que hace que vomite porque no hay nada para comer, el que me tiene que hacer el llamado para una reconciliación hacia todos los seres vivos y repensarnos de qué manera estamos trabajando estas liturgias desde una justicia climática. Si hay hambre, hay injusticia económica. Si las personas no pueden comer o no tenemos para comer lo suficiente, no hay dignidad, hay falta de amor, hay falta de misericordia, no la hay, y no estamos haciendo también justicia a la naturaleza porque solamente se ha explotado, sobreexplotado, y no se ha generado la posibilidad de un bien común. No sé si colocamos otra lámina, creo que es la última, ¿verdad? Perfecto, puedes quitar la presentación, por favor, muchísimas gracias. Dicho todo esto, y agradecida por todos los mensajes que no alcanzo a leer ahorita, me gustaría abrir el diálogo, preguntas, no sé quién va a moderar, para poder plantearnos, preguntarnos estos ejes de justicia climática dentro de la teología hacia la liturgia, el espacio queda abierto.
Muchas gracias, Ángela. Ha sido muy rico lo que nos has compartido, las diferentes vertientes o miradas que nos has propuesto y en esos textos tan ricos desde esa visión de la justicia climática. Creo que una liturgia o una lectura de los textos bíblicos desde una ecoteología es muy enriquecedora. Cuesta probablemente porque es como romper un poco los paradigmas, pero esa relación, ese vínculo está como roto ya y debemos más bien reincorporarlo, vincularlo al diario vivir, a esa hambre que usted acaba de mencionar que tenemos en las comunidades y que con nosotros desde las pastorales, desde nuestras iglesias, organizaciones de fe podemos hacer también. Nosotros desde acá el Equipo Verde, promocionamos y estamos trabajando en crear una huerta comunitaria, que también sería una alternativa y un espacio para hacer liturgia, para poner, hacer vida la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si alguno tiene alguna intervención. A mí me llama, solo para apuntar aquí, lo que nos mencionabas y que nos invitas a superar los egoísmos, cuando hablábamos, ¿verdad? A superar los egoísmos desde nuestra cultura y crear una nueva actitud de apertura hacia un buen vivir, ese buen vivir común, ese buen vivir que me afecta el dolor, el hambre, el sufrimiento de esa otra persona, de ese prójimo que tengo, llámese ser humano, llámese cualquier otro ser vivo, incluyendo nuestra madre tierra, nuestra casa común o Pachamama, como queramos llamarlo. Así que invitamos a las personas si quieren hacer un pequeño comentario o alguna pregunta que tengan, queda el espacio abierto con mucho gusto, levantan la manita. Tenemos varios comentarios aquí en el chat, pero son más como comentarios, ¿verdad? No sé si algo... la profesora Eli. Gracias, Mía. Ángela, muchísimas gracias por compartir. Para mí ha sido muy interesante pensar en el proceso de reflexión, ¿verdad? Que nos lleva de la Biblia con esta mirada al tema ecológico, pero a través de, bueno, y estoy resumiendo en mi propia cabeza, ¿verdad? Un poco, porque me parece que es tan importante que no empezaste con la liturgia, ¿verdad? Empezaste con la Biblia, empezaste con una necesidad, una realidad que estamos viviendo, y luego una lectura de la Biblia. Y creo que aquí lo que a mí me llama la atención son los ojos con los cuales leemos esos textos, ¿verdad? Porque la mirada antropocéntrica, digamos, es la que ha prevalecido, sino androcéntrica, de los textos y poder visibilizar cómo se ha hecho en el caso de las lecturas feministas, ¿verdad? Visibilizar es un primer paso, visibilizar que las mujeres están presentes, que la creación está presente. Y creo que un elemento, y con esto termino, pero me parece tan valioso, es cómo todo está interrelacionado. Es decir, la justicia social, el bienestar humano y el bienestar de la creación, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de guerras que producen hambre, porque hay un impacto como lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y ahora con la globalización todavía más, pero se me ocurrían varios textos proféticos, ¿verdad? Donde la tierra clama frente a la invasión, la guerra, ¿verdad? La sequía por los pecados, por la injusticia, y creo que son textos a los que necesitamos ponerles más atención, ¿verdad? Y luego la parte litúrgica que surge de ese proceso de reflexión. Entonces, yo te agradezco mucho porque ha sido como una sistematización, aunque tal vez no fue tu intención, pero muy, muy valiosa de ese proceso de trabajo y reflexión. Y que de ahí también surge nuestra propuesta teológica, ¿verdad? Que se plasma en la liturgia, de una de las maneras en las que se plasma. Así que no tengo una pregunta, pero bueno, tal vez sí en el trabajo que estás haciendo, estos ejes de amor y justicia son los que atraviesan todo
el proceso, o, ¿verdad?, de reflexión que están haciendo. Sí, no era la intención en un primer acercamiento como alumna del seminario que estoy haciendo y con el trabajo con los alumnos, pero caemos constantemente en esto. No hay manera de zafarnos del amor y de la cuestión de la justicia. Bueno, no queremos hacerlo, ¿no? Pero todo nos lleva, y varias lecturas que hemos estado realizando en nuestras propias reflexiones, pues nos van llevando a esto. Nos colocan en este mundo o en este espacio donde no hay una cuestión amorosa, y no nada más en una cuestión rosa, porque bueno, podemos hablar del amor rosa, que creo Exacto. que todos asumimos que no es bueno, como un primer enamoramiento, pero a mí me parece que el amor necesita mucha paciencia y tiempo. Yo creo que no es el amor pum, nada más por la naturaleza y se acaba, sino que el amor tiene tiempo, tiene un ritmo. Y yo lo veo en Génesis 1, en esta poesía, donde tuvo un tiempo y un ritmo. Yo sé que es un escrito incluso hasta litúrgico y entiendo todos los contextos, pero me parece que también podemos ahí ver una línea muy amorosa, todo con calma, con tiempo, la luz, la tierra, el agua ya estaba, es muy interesante, ¿no? Cómo se fue haciendo con calma y con tiempo. Y creo que ahora desde la parte amorosa no tenemos tiempo, para nada. Hay muchísima impaciencia en el mundo y en esta pandemia más. Todos lo somos bastante, ¿cuál es la palabra que utilizan? La inmediatez, que está bien, pero no nos da tiempo para el cocimiento amoroso, por colocarlo desde la cocina. Sí. Entonces, sí, constantemente nos lleva a esta parte. Y es que tal vez solo me parece tan importante eso y la justicia, porque hay tanta instrumentalización de este tema, ¿verdad? Todo el mundo es verde, todo el mundo tiene la bandera, todo el mundo, ¿verdad? Y creo que ubicarlo en este marco del amor y la justicia pueden ser como criterios claves, ¿verdad?, de un verdadero trabajo en favor de de este bienestar integral de todos los seres creados, ¿verdad? Sí, Elizabeth, justo para mí también es importante la justicia con el amor, con todo lo que hemos hablado, y la justicia entendiéndola como dar aquello que necesitamos, o darnos aquello que necesitamos, no lo que merecemos, porque de eso el mundo está lleno. La justicia que merecemos no siempre es muy justa, pero sí lo que necesitamos. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que la naturaleza necesita una justicia climática, es decir, que vamos a reforzar y dar lo que se necesita para salvarla. La cuestión de justicia de género es igual. ¿Por qué se coloca la palabra justicia? Para poder dar todos los abordajes a las problemáticas de violencia, porque necesitamos generar esta parte amorosa también. Si no, para mí no funciona, y es algo que voy viendo yo. Igual ya estaba escrito, pero es algo que voy reflejando, ¿no?, en el trabajo. Muchas gracias, profesora Eli y profesora Ángela. Tenemos dos comentarios aquí, uno de Mark o Jenny, no sé, y de Silvana. No sé si Silvana quiere decirlo ella o prefiere que se lo lea. Si puedes abrir eso. A ver, no sé si mi micrófono está bien, me escucha. Bueno, yo me detenía un poco en esto que tú hablabas sobre la economía. Hay un sistema económico muy depredador, donde todo tiene un valor, todo está en venta. Y al parecer, cuando nos subimos al púlpito, cuando estamos en el púlpito, cuando hacemos liturgia, nos olvidamos de hacer una propuesta implícita desde nuestra liturgia, de que no todo está, como cristianos, no todo está vendido, ni todo tiene precio. Y no reforzamos esa nueva lógica de ese nuevo hombre que nos propone el Evangelio, ¿no? Esta protesta que hace Jesús allá cuando
va al templo y vota y dice, oye, han convertido esto en un mercado, ¿no? Y nos hemos olvidado de hacer eso también en nuestras iglesias, es decir, venimos a encontrar una palabra, pero también venimos a adquirir un compromiso. Y un compromiso que asegura un bienestar para nuestro entorno, no para nosotros mismos. Y yo creo que ahí parte el amor, la misericordia que tenemos hacia el prójimo en ese mandato poderoso que Él nos hace de amar al prójimo. Y creo que eso es lo que nos ha faltado en este último tiempo, pero hay que mirar con cuidado esta forma en la que nos relacionamos económicamente, ¿no? Cómo concebimos nuestra economía y una economía que nos gusta y que no la debemos promover. Sí, muchas gracias. Yo creo que cuando nosotros y nosotras abordemos economía, lo tenemos que abordar desde la pobreza. Generalmente hay una lectura de hablar de economía desde grupos de poder, muy eurocéntrica, muy desde el neoliberalismo, pero si lo hacemos desde la pobreza, hay otra mirada y nos abre muchas posibilidades para empezar a hablar justo de lo que has comentado también, Silvana, de estas economías injustas, de estas desigualdades, de entender también que lo que llega a mi mesa viene dentro de la economía, desde una economía por ejemplo, ahora en México tenemos un gravísimo problema con dos productos, el aguacate o palta, no sé cómo lo conozcan, que le llaman el oro verde, pero que ha sido tomado por grupos de narcotraficantes y ahora hay que aprender a comprar el aguacate, que por cierto es muy caro, y que le llaman el aguacate que no tenga sangre, porque hay un aguacate que venden ahora grupos delincuenciales, pero que significó la muerte de muchos campesinos. Y tenemos también el caso del limón, que ha subido mucho de precio, que es un elemento que el pueblo mexicano consume a toneladas y que de repente no se pudo tener acceso a este recurso porque ha sido tomado también por grupos de narcotraficantes y se le ha llamado también si el limón es de sangre o está limpio de sangre. Entonces, bueno, ahí podríamos seguir hablando muchísimo, ¿no? Pero ¿qué sucede con esta seguridad alimentaria que no necesariamente significa que todos tengamos de comer o para comer, sino con la seguridad de las personas que están luchando en cuidar sus propios productos, sus campos, sus tierras, y que en México tristemente ese es un trabajo que significa dar tu vida para que puedas sacar adelante una cuestión del campo, que ahora ya es muy complicado en nuestro país y que muy poco se habla de ello. Entonces, todo lo que llega a mi mesa tiene un costo político, económico, pero también de justicia social, y uno tendría que abrirse un poco más para repensar. Claro, si tengo hambre no voy a pensar en todo esto, pero se puede hacer los abordajes desde las comunidades de fe y preguntarnos y un poco plantear las huertas comunitarias o cuestiones así, ¿no? Pues, digo, mucho que trabajar en ese sentido. Claro que sí, Ángela. Y estaba pensando, ahora que decías eso, con lo que empezaste, bueno, quizás no al puro inicio, pero cuando mencionabas que la creación no se vende, ¿verdad? Es justamente esto que mencionas, pero bueno, ¿en qué punto estamos ya en algunos lugares que esto tiene está resignificado totalmente, ¿verdad? Y es muy difícil poder, con hambre, con miedo, con sangre, poder decir eso, ¿verdad? Es difícil también desde nuestros lugares o desde nuestros quehacer, ¿verdad? Desde las organizaciones basadas en la fe o desde nuestras iglesias y comunidades, ¿verdad? Poder llevar este mensaje
¿verdad? Cuando hay tanto miedo y cuando hay tanta hambre literal y espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poner esto sobre la mesa para poder tener ese acercamiento, resignificar esa mirada y esos textos desde una lectura popular, por ejemplo, de la Biblia, ¿verdad? Cómo traer la esperanza, ¿verdad? Para tomar un compromiso y ese compromiso llevarlo a una acción, pero que también nosotros desde nuestras posturas de iglesia y demás grupos podamos apoyar y acompañar en estos procesos, que es muy, muy importante. Tenemos un comentario de Mark, o dos, más bien. No sé si Mark quiere mencionarlos o se los leo. No sé si alguien más acá quiere decir algo. Bueno, voy a leer. Una persona. Carla. Iba a decir, creo que Mark no tiene micrófono, entonces Okay. tiene que leerlo y después sí tengo una observación. Okay. Bueno, entonces Mark nos pone Mark es parte del equipo verde de la UL y nos pone, es misionero acá. Me parece que hay una tradición de tratar todos los textos como si fueran refiriéndose a temas netamente espirituales. Esa es la primera, ¿verdad? Luego nos pone, me llama la atención ese concepto. La justicia significa que recibimos lo que necesitamos, no lo que merecemos. No lo había pensado así antes. Estos son los dos comentarios que nos ponen acá. Tal vez Marcos o Mark, como escucho que le dicen, a veces hay que traicionar la tradición. Porque si no, insistimos en lecturas muy espirituales y eso va para toda la vida, ¿no? Hay que traicionar nuestras propias tradiciones, que son cargas, y las tradiciones teológicas y doctrinales, pesan mucho. Pero si las traicionamos y hacemos otras lecturas, damos nuevos horizontes. Y bueno, en cuanto a la justicia, pues sí, creo que eso está en el Antiguo Testamento y Jesús mismo lo retoma. Por ejemplo, en el caso de la mujer que que la quieren apedrear, recuerden, la ley decía, mátenla por lo que haya hecho. Y Jesús le da la oportunidad de ser libre, de poder vivir. Y a todos les dice, yo los puedo acusar, pero tampoco los acuso, o sea, tranquilos, vayan en paz, busquen otra manera. Entonces, ahí se puede elaborar muchísimo la parte de la justicia, que también los profetas van a hablar mucho, pero pues, se puede centrar mucho más en Jesús, donde él daba lo que la gente necesitaba y no necesariamente lo que merecía o que una ley durísima decía, ¿no? Perfecto, profesora Carla. Gracias, Ángela. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido muy, muy interesante y la importancia de la liturgia para generar compromisos, ¿no? Eso es importante resaltar. Tenía dos preguntas. Uno era que al inicio mencionaste la palabra mayordomía, pero no salió en la presentación. Y me parece que eso es una palabra un poco problemática en el sentido de papel que asigna a los seres humanos. Y me gustó mucho el abordaje desde la relacionalidad, que me parece que eso sí es muy importante recuperar, el sentido de estar relacionadas con todo los elementos naturales. Entonces, una pregunta sería esto sobre la mayordomía y la utilidad o no de ese concepto, porque se usa mucho en las iglesias, ¿no? Cuando uno quiere hablar de la creación, habla del cuidado de la creación y de la mayordomía. Entonces, eso es una pregunta. Y la segunda pregunta sería, tocaste muchos aspectos de las escrituras, ¿no? Muchas áreas.
Génesis, los profetas, los evangelios. Yo he pensado mucho en la necesidad de retrabajar textos escatológicos, porque muchas veces cuando se habla de la ecología se va a Génesis y no se va a los textos que han generado los imaginarios religiosos que la gente tiene internalizados sobre el destino de la creación. Entonces, no sé si se ha trabajado algo sobre eso o qué piensas sobre eso. Bueno, en la cuestión de mayordomía, sí, a mí tampoco me gusta mucho la palabra, no por la palabra en sí, sino por el uso que se le ha dado, porque se entiende como que somos mayordomos, es decir, el ser humano encima de todo lo demás, cuando en realidad somos una parte integral. Y sí, las iglesias lo usan mucho, es una manera de poder, pero también me parece un concepto bastante colonialista, ¿no? Los mayordomos a la colonia, pero que eran los que ejercían la posibilidad de crear recursos, pero también de poder manejar los recursos que se tenían, supuestamente para el bien común de una hacienda o de espacios donde estaban muy en contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, ahí tendríamos que hacer como todo un análisis, ¿no? En ese sentido, no diría yo más porque no lo uso mucho o hay que darle como mucha explicación, pero cuando uno trabaja en iglesias, pues sí hay que usarlo, pero darle como otra intencionalidad, ¿no? En cuanto a la cuestión de la escatología, yo no lo he trabajado mucho, pero yo lo he visto en los escritos apocalípticos y en las narrativas apocalípticas. Por ejemplo, en Mateo 24, 25, cuando habla del final de los tiempos, están las estrellas que se caen, el sol que se apaga, la luna, es decir, está ahí toda la naturaleza, o muy gran parte de la naturaleza colocadas para hablar de una catástrofe final, como algo que va a terminar. Y Apocalipsis mismo es tan interesante, el libro de Apocalipsis en toda su narrativa, que también están colocados muchos elementos, muchísimos elementos de la naturaleza, pero hay dos que a mí me llaman la atención. Siempre se habla de agua en los espacios donde se habla del Cordero, que es el que resucitado, el que va a dar vida. El agua está ahí presente. Y el árbol o los árboles. Cuando se habla de un espacio de una vida, el cielo, aunque Apocalipsis maneja el cielo y la tierra, y en los dos lados va a haber posibilidad de una nueva vida, están los árboles. Y al final de Apocalipsis está el árbol de la vida, donde dice que habrá fruto, aunque luego hay espacios donde explica que no va a haber hambre, ni llanto, ni nada, ¿no? Pero están los árboles. Y si nos vamos a todo lo global, Génesis, o en Génesis hay árboles, bueno, Génesis 3 hay un árbol, y al final del texto bíblico hay un árbol, digo, pudo haber sido un acomodo con mucha intención, ¿no? Yo es lo que he revisado en la cuestión de la apocalíptica, que estos dos elementos están ahí colocados, agua y árboles. En la escatología, sí, también están presentes, pero sinceramente yo no me he acercado mucho a este tipo de lecturas, pero lo encontré más en la cuestión apocalíptica. Y aunque Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús, no es un elemento apocalíptico, pero toda la naturaleza participa en el nacimiento de Jesús. Las estrellas, los borreguitos o los animalitos que estaban ahí, bueno, los ángeles, cuando van a cantar, como que toda la naturaleza que él ubica anuncian el nacimiento de Jesús, pero no es apocalíptico, yo lo sé, pero pues recordaba como esta narración para anunciar que había nacido Jesús. Es muy interesante, ¿no? Pero te debo lo de la escatología. Habrá que revisar. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a darle un espacio a Karencita para que nos
dé unos datitos acerca de las personas que están conectadas en Facebook Live. Muchas gracias, Mía. Bueno, primero quiero compartir los saludos de Neri Martínez, que nos acompaña desde Chimaltenco, en Guatemala. Después está Guillermo Peña desde Houston, Texas. José Mato Hernández de Puerto Rico, Anita Lang. Y comparto los saludos y la pregunta de Melvin Sáenz que dice: ¿dónde y cuándo se perdió esa manera de mesa compartida? El pan en comunidad, como dice Rafael Aguirre. Wow, pues es que habría como dos líneas. Si nos quedamos solamente en el texto bíblico, ya había muchos problemas en Corintios cuando Pablo va a hablar muy fuerte diciendo que el tiempo de la comunión, del ágape, era justo para poder compartir los alimentos con los que no tenían para comer. Y recuerdan que Pablo dice, ustedes se emborrachan, no que estaba en contra del alcohol, sino que se toman de más, comen de más y no permiten que otras personas que de verdad lo necesitan puedan comer. Es una queja y hay una denuncia de parte de Pablo. Y yo creo que uno puede retomarlo desde la parte de la historia de la iglesia cristiana. Jesús cuando habla y abre la posibilidad de la mesa, es algo que él hacía todos los días. Y si revisamos los evangelios, cada vez que Jesús se sentaba a una mesa, algo bueno pasaba. O sanaba a alguien, o permitía que una mujer estuviera ahí, en fin. Siempre hay algo que pasa, que sucede alrededor de la mesa. Lo que denominan como la última cena, que así lo colocaron los títulos cuando nos hicieron la separación de los capítulos y versículos. Jesús lo que hace simplemente es hacer lo que siempre hacía, compartir la mesa, y cuando dice hagan esto en memoria de mí, hagan esto, compartan, platiquen, incluyan. Pero conforme fue pasando el primer siglo, todavía lo vemos en este documento de la Didache, que es un documento que se descubre y que pareciera ser que es un testimonio del siglo III. Todavía hay esbozos ahí donde hablan de la comunión como una parte de poder comer juntos y poder compartir. Pero mientras la iglesia se fue haciendo mucho más institucionalizada, se colocó la comunión o la mesa compartida como algo muy inclusivo y se fue excluyendo. Entonces, solamente hagan un repaso, todos los que estamos aquí. En nuestras comunidades de fe, ¿qué necesitamos o qué pasos dar para ser parte de la comunión? Una doctrina, tal vez un año de curso, no sé, a lo mejor no en todas, ¿no? Pero sí hay que tener un doctrina, catecismo o como se llame para poder participar de una mesa cada mes o cada domingo. Y ahí se perdió toda la riqueza y la posibilidad de ser de verdad una comunidad. Incluso llamamos comunión cerrada, comunión abierta. Comunión cerrada es nada más los que la iglesia determine quién va a participar. Comunión abierta es quien abrimos la mesa para quien esté. Porque sigue siendo un acto tan conmovedor para la comunidad de fe. Sigue siendo un acto tan amoroso que la gente venga a la mesa y comparte el pan y el vino en recuerdo de lo que Jesús quería. Entonces yo creo que se pierde en el momento en que nos volvemos tan institucionalizados, donde le damos más peso a las tradiciones, a las doctrinas, a todas estas historias, y perdemos la posibilidad de poder compartir este pan con quien lo necesita. Miren, hace muchos años estábamos nosotros pues celebrando la comunión en nuestra pequeña comunidad de fe y había una mujer que lloraba y lloraba y lloraba y no pasó al espacio donde íbamos a celebrar la comunión porque ella sentía que no podía, que era impura. No sé quién se lo dijo, pero ella lo asumía tal vez
cuando nos acercamos y la invitamos, para ella fue un momento tan impactante el que haya sido invitada a la mesa para compartir el pan y el vino. Ella lo refiere como un testimonio muy bueno para su vida. Simplemente ven. ¿Por qué lloraba? Después nos lo platicó. Ella se sentía muy mal, que había pecado contra Dios, pero el simple acto de acercarla a la mesa fue suficiente para que ella se sintiera amada, acompañada por la comunidad. Y nadie le había dicho que no pasara. Ella se había colocado en su mente que era impura, ¿no? Entonces, yo sé que cada iglesia tenemos nuestras doctrinas. Yo formo parte de la iglesia luterana y yo conozco todos los procesos que hay que hacer, pero a veces hay que abrirnos porque sigue siendo un símbolo muy fuerte. Y ahora que estamos regresando de pandemia, el domingo en que se celebra la comunión ha sido muy impactante para la gente el podernos reunir en la mesa a compartir este pan y este vino, porque hacía falta esta comunidad, ¿no? Qué bonito eso que nos acabas de poner sobre la mesa, en esta mesa virtual, ¿verdad? Y me gusta mucho eso que acabas de decir, que es un acto conmovedor. Y entonces relacionando eso que acabas de decir, ese compartir, ese recordatorio que Jesús nos dejó, anudándolo con el acto conmovedor, con la justicia de género, perdón, con la justicia climática, perdón, bueno, está relacionada, ya dijimos, ¿verdad? Con la justicia climática, si ponemos esa parte, ese acto conmovedor, esa parte que nos vincule a ese alimento de esa otra forma, no solo dentro de un acto litúrgico, quizás también ahí tomamos una conciencia ecológica, ¿verdad? Espiritual, teológica, más allá, y venga relacionado con el cuidado justamente de nuestro planeta, de nuestros recursos hídricos, de nuestros recursos de lo que consumimos, ¿verdad? Quizás también hay que hacer esas pequeñas enlaces, ¿verdad? Para poder ver que no es solamente ahí, sino es la papita que sembramos, o la yuquita, o el culantrito, o el tomate que sembramos por ahí, ¿verdad? O que llevamos al mercado y lo compramos, como dijiste hace un rato. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta sangre tendrán esos productos, ¿verdad? O cosechas que se han perdido justamente por los cambios climáticos que hemos tenido, ¿verdad? Y que la gente se ve afectada. Y justamente una de esas poblaciones son las mujeres, que siempre debemos buscar, ¿verdad? El alimento y el sustento, ¿verdad? Por sobre todo de nuestras familias. Entonces, muchísimas gracias, Ángela, por eso hermoso que pusiste ahora. Y no sé si Karencita quería decir algo más, o hay alguien más con algún comentario. Ya estamos como en el tiempo. No tenemos ningún otro comentario ni saludo. Gracias, mi. Bueno, no sé si alguien más entonces quiere decir algo, o vamos cerrando aquí. Profesora Carla, porque hay un montón. Bueno, Carla, adelante. No, Ángela, las últimas palabras, entonces. No, adelante, Carla, no escuché que te nombraron. No, yo quería agradecer mucho la presentación. Creo que nos ha dado mucho que reflexionar y mucho que trabajar, y recordarnos la importancia de esta celebración central de la fe, ¿verdad? Este encuentro de compartir. También quería mencionar que se juntó otra persona de nuestro equipo verde, Demetria Montes, está allá en Perú, pero participa con el equipo verde de la OVL. Y Karen Mamani, claro, se me olvidó mencionar al inicio
que nos está manejando todo el aspecto técnico de este conversatorio. Karen es persona clave en el equipo verde también, la encargada de comunicaciones y muchas otras cosas en la UVL. Entonces, muchísimas gracias, Karen. Y muchísimas gracias a cada persona que tomó su tiempo para estar, sea aquí en Zoom o conectado en Facebook. Y también un saludo para las personas que van a ver la grabación después, ¿verdad? Hay un juego de fútbol muy importante aquí en Costa Rica esta noche, entonces supongo que hay mucha gente mirando el juego entre los chicos y los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero seguramente muchas personas van a estar mirando la grabación después. Entonces, muchísimas gracias otra vez. Entonces, Ángela, no sé si tiene alguna palabra final y después abrimos los micrófonos y las cámaras para saludarnos. Y una foto. Pues de nuevo, muchas gracias por este espacio y pues, insistir y seguir trabajando en un relacionamiento amoroso con todos los seres vivos. Me gustaría terminar de esa manera. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Bueno, muchas gracias y a todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy. Buenas noches. Les esperamos pronto. Sí. Gracias, nos Gracias echamos por- fuera. Buenas Bye, noches. bye. Buenas Adiós. noches. Gracias, Ángela. Un lujo realmente. Gracias, Demetria. Hola, Demetria. Demetria, ¿cómo está? Hola. Gracias, Ángela. Chao, buenas noches. Gracias, Buenas Carmen, noches. allá en Buenas Panamá. noches. Gracias. Buenas noches, don Miguel, que debe estar bien tarde allá. Hola, Miguel. Canto, Señor, pidiéndote nos unas en fuerzas y en amor. Te alabo por 1000 veces, porque fuiste